que se va desviado al segundo palo, el balón que se va desde el rayo final. Saque de meta según que decreta el árbitro central, que es de 97 partidos. Otra vez el defensor primero mete la pierna agresiva, balón elevado, rebotando al número 15 que sigue buscando. La va a pisar el cuero, no arranca dejando un encantoso en camino, arranca, atención público presente cuando saca el disparo el número 10 en la camiseta. El balón que sigue picando, 5-16, otra vez el libato que dice el árbitro. Saque de esquina, saque. 7 saques de esquina a favor del conjunto de los rojos. 7 saques de esquina. Sí, balón estacionado, muy 16-50, arranca, toque certero, balón elevado hacia el jugador número 8, mete la pierna agresiva, pareció una atacada muy peligrosa cuando levantaba una pierna derecha, muy peligrosa, como una plancha, y el balón que se sale del margen, saca de banda al favor del conjunto de los rojos. ¿Cómo tuvieron esta expectativa? Está muy bien, siempre el árbitro está cerca de la jugada, siempre cuando el árbitro se maneja con tecnología, tecnología también, ahí está. Saludo a la compañera Presencia Prado, que siempre de la mano con la gente, con deporte también nos llega un Twitter que dice que después de los juegos de los niños, homenaje para Presencia Prado, adulto, acá en homenaje para cumpleañera. Pelotazo al marco, el balón que se va desviado al segundo palo, el balón que se va desde el rayo final. Saque de meta según que decreta el árbitro central, que es de 97 partidos. Otra vez el defensor primero mete la pierna agresiva, balón elevado, rebotando al número 15 que sigue buscando. La va a pisar el cuero, no arranca dejando un encantoso en camino, arranca, atención público presente cuando saca el disparo el número 10 en la camiseta. El balón que sigue picando, 5-16, otra vez el libato que dice el árbitro. Saque de esquina, saque. 7 saques de esquina a favor del conjunto de los rojos. 7 saques de esquina. Y así como le llevan comentando ahorita, también un gran saludo para Venancio García, profesora Nicolasa Jiménez, gran saludo para toda la gente de Alta Alcurnia. Claro que sí, cuando creaba peligro el equipo de Quinto B frente al director técnico que está ahí movía la ficha, pero no le resulta que el director técnico de Sexto B, Enrique